derribo de algunas aeronaves de Irán, también el ataque por mar, el buque iraní que fue torpedeado por Estados Unidos y causó 81 muertes en aguas internacionales. Hay mucha polémica con respecto a lo que Esto a pasó. nosotros nos retrotrae lamentablemente a lo que sucedió con el general Belgrano en el sur, en el conflicto con Gran Bretaña en el 82. Entonces digo, atención con esto, porque la verdad que puede tratarse de un crimen de guerra también, porque son aguas internacionales. No corresponde, no es zona de guerra. Claro, no estaba en una zona de guerra ese buque. Exactamente, hay mucha polémica y también hay otros puntos para repasar de esta guerra en Medio Oriente que no tiene paz. Bueno, esto primero y principal, esto es muy importante para la Argentina. Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo. Esto es algo que lo ha dicho el portavoz del ejército de Irán. Dijo, si Estados Unidos e Israel intentan agredir, atacar a la alegación de Irán en Líbano, si recordemos que hay una célula que apoya Irán allá en el Líbano que es Hezbollah, bueno, la intención de Israel es seguir atacando para que, se habla mucho de esto, tropas norteamericanas ingresen vía terrestre a Irán. Por lo tanto, hay mucha tensión al respecto. Esto es lo que dijo el portavoz del ejército iraní. También la preocupación por el precio del petróleo. ¿Sí? Ascendió el barril a $83. Algunos analistas indican que puede llegar a 100 o a $120 el barril de petróleo. Esto va a impactar mucho en las economías del mundo y por supuesto en la Argentina, que por un lado le va a beneficiar porque es proveedora de energía, pero por otro lado va a impactar de lleno en el precio de precios, que es el petróleo y que a los argentinos lo sabemos porque cada vez que sube el petróleo, que suben los combustibles, sube todo el resto de los precios. Y por último, Mojtaba Khamenei, bueno, se está definiendo si es el nuevo líder supremo de Irán. Es el hijo de uno de los Khamenei, hijos. Exacto, uno de los hijos que pica en punta. Según analistas, Mojtaba Khamenei es mucho más duro que su padre, ¿sí? Y también tuvo una pérdida hace pocos días de la esposa, ¿sí? Así que se viene una respuesta. Bien, Fede, estamos ya en comunicación con el capitán Ronnie Kaplan de las Fuerzas de Defensa de Israel. Capitán, ¿nos está recibiendo? Gustavo Chapulo saluda aquí, de Crónica. Sí, estimados, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, capitán. Bueno, las últimas novedades, por favor, que tenga usted, porque bueno, hay mucha preocupación, sobre todo porque estamos viendo cómo se va extendiendo el conflicto, que esto también es muy preocupante, porque ya está involucrando a unos 15 países. Por ejemplo, la última novedad, este misil que logró derribarse, que iba directo a Turquía también, ¿no? En este ataque de Irán. Sí, ante todo, ese ensanchamiento del conflicto muestra a las claras que Irán no era solamente, o no es solamente un enemigo de Israel. Irán es un enemigo también de los países árabes sunitas, que en su política exterior son moderados aquí en el Medio Oriente, y un enemigo del mundo libre, ¿verdad? Ustedes bien saben que cuando alcanzamos la posición del jefe de las Guardias Revolucionarias iraníes, ¿quién lo sucedió? El nuevo jefe de las Guardias Revolucionarias iraníes es una persona imputada por la justicia argentina, como es el general Mahidi, responsable del atentado a la AMIA en el año 94. Pero lo que eso es un poco lo que está sucediendo. En términos de la actualidad, nosotros seguimos atacando los sistemas de fuego del régimen terrorista. En la ciudad de Qom destruimos un lanzador de misiles balísticos armado y listo para disparar contra el frente interno israelí. En Isfahan también, en la noche de hoy, atacamos un sistema de defensa aérea iraní destinado a derribar aeronaves de la Fuerza Aérea nuestra que operan sobre el espacio aéreo iraní, y seguimos adelante hasta conseguir nuestros objetivos. Sí, con respecto, Ronnie, buen día, con respecto al armamento que tiene Irán, bueno, ¿qué considera el ejército israelí que tiene Irán? ¿Qué poder de fuego tienen? Mirá, todavía le quedan muchos misiles, es difícil decir cuánto. Hemos alcanzado nosotros 300 objetivos que están relacionados o con depósitos de misiles o con un misil, digamos, aislado, misiles del tamaño de un autobús prácticamente, o con fábricas de misiles, lanzaderos de misiles, etc. Los iraníes han lanzado más de
500 misiles y 2.000 drones desde el pasado sábado, y no cabe la duda de que está disminuyendo considerablemente su arsenal, a tal punto que las sirenas en Israel suenan mucho menos, porque ellos logran lanzar menos misiles. Capitán, Así que también quiero consultarle, digo, porque esto ha tenido mucha repercusión a nivel global, lamentablemente. Todavía no hay respuestas claras, por lo menos por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó con este colegio que fue bombardeado como daño colateral, donde murieron cerca de 200 niñas, maestros, padres? Y la verdad que ni Estados Unidos ni Israel se están haciendo cargo. efectivamente, en la zona en que nosotros estamos operando, del punto de vista operacional, en el cielo iraní, no es una zona que nosotros estemos operando. No me queda claro tampoco si es una información que es verídica o no. Lo que sí me queda claro es que los iraníes han dado muchas informaciones que no son del todo verídicas, las informaciones oficiales. Ajá. Pero efectivamente lo que sí te puedo decir es que nuestros aviones no están operando en esa zona en Irán. Irán es un país sumamente grande en términos territoriales y nuestros aviones no estaban allí. Ronnie, con respecto a lo que sucedió en Sri Lanka con el buque alcanzado por torpedos norteamericanos, ¿qué opinión tenés al respecto? Porque fue alcanzado en aguas internacionales, o sea que no está en zona de guerra. Bueno, yo digamos, no sé si es mi lugar dar opinión como portavoz oficial de la Fuerza de Defensa de Israel. Lo que sí te puedo decir es que Irán no conoce lo que son zonas de guerras. Claro. Irán durante años ha atacado a miles de americanos, israelíes, a su propio pueblo, ha hecho redes terroristas en todas partes del mundo, inclusive en América Latina. Entonces, hay que ponerlo en contexto esto, ¿verdad? Esta guerra es una guerra que uno puede decir, pero ¿cómo Israel comienza la guerra? O Israel, Estados Unidos. Hay que entender que durante décadas Irán financió terrorismo. Solo en los últimos años a miles de millones de dólares para Hezbollah. Apoyo directo a Hamas aquel 7 de octubre. Años gritando muerte Israel, muerte América, vamos a borrar Israel del mapa. Después intentaron hacerlo realidad a través de este programa de misiles balísticos, misiles nucleares, este trabajo con sus proxies. O sea, nosotros no comenzamos esta guerra realmente como tal, o esta campaña, sino que estamos terminando una que ellos iniciaron hace 4 décadas. No nos podemos acá perder entre tanta información, me parece a mí, y lo digo con toda la humildad, entre tanta información. Hay que entender que está luchando acá el mundo libre, el mundo occidental, países democráticos, liberales, occidentales, donde hay derechos humanos y libertades, contra una dictadura islámica, oscura, radical, chiita, yihadista. Y básicamente eso, ¿verdad? Absolutamente. No, de eso por lo menos ningún occidental duda, desde luego. Capitán, le consulta a Mariana Lucchesi, también nuestra compañera. Sí, capitán, cada vez que hay tensión con Irán aparece este tema clave del Estrecho de Hormuz. ¿Realmente Irán tiene capacidad militar real para poder bloquear este paso que es fundamental para el petróleo y la economía mundial? Mira, nosotros creemos que no lo está logrando. Lo está intentando, pero estamos haciendo todo para que tenga la menor cantidad de influencia o, digamos, de proyección de fuerza en esos distintos lugares. Lo está intentando hacer para influir negativamente en el comercio de petróleo a nivel mundial, pero entendemos que no hay barcos iraníes en esa zona, y esto es una información que dio el ejército americano, si no me equivoco, el día de ayer. Así que en ese sentido, todo hace parecer que no tiene la capacidad, y si por momentos las puede llegar a tener, hay allí un combate que se va a impedir que logre proyectar la fuerza en ese lugar. Capitán, una pregunta muy concreta que es muy importante también, y si lo tienen planeado, ya que trabajan en conjunto con Estados Unidos, ¿va a haber una incursión terrestre en territorio iraní? ¿Hacia cuándo? ¿Está previsto o está descartado? Bueno, la realidad es que nosotros no tengo, digamos, ningún tipo de potestad para desclasificar planes futuros de nuestro ejército.
Aquí lo importante es conseguir los objetivos, y los objetivos son garantizar que Irán no pueda representar nunca más en la historia una amenaza existencial para Israel. Y para eso lo que estamos haciendo es degradar considerablemente su sistema de misiles o su ecosistema de misiles balísticos. Querían tener 8.000 para el año 2027, y un misil balístico de estos, cuando te cae y te impacta directo, te destruye un barrio entero. Por otro lado, degradar considerablemente la relación que tiene con sus proxies. Fíjense Hezbollah ahora también, que es un punto importante en lo que está pasando en la actualidad en estos momentos. También allí Hezbollah Irán dándole más de $1.000 millones a Hezbollah en el último año. Y ni que hablar su proyecto atómico, que después de la guerra que tuvimos con ellos en junio del año pasado, había quedado absolutamente Desmantelado. Desmantelado, o sea, no había quedado desmantelado, quiero decir, quise decir que el proyecto lo movieron para otros lugares, hacia lugares subterráneos, atrincherándolos, blindándolos, y nosotros estamos haciendo todo para que alcanzar esos puntos también. Así que esos son nuestros 3 objetivos centrales que tenemos en este momento en la guerra. Ronnie, o sea que el objetivo, para que quede claro, sería destruir la industria de la guerra de Irán, pero no desplazar al régimen, o también uno de los objetivos es desplazar el régimen teocrático de Irán. Mirá, te lo pondría de esta manera, ¿verdad? Nuestra guerra no es contra el pueblo iraní, ante todo, es un pueblo heroico, que fueron los que más sufrieron de este régimen déspota. El régimen iraní ha estado en guerra contra su propio pueblo durante más de 30 años, y ahora, y luego por toda esa guerra contra Israel, contra Estados Unidos, ahora contra toda la región. Nosotros no es que estamos buscando como ejército, yo te puedo hablar desde el lugar de la Fuerza de Defensa de Israel, como ejército, no estamos buscando cambiar su gobierno, y tampoco buscamos acá liberar a alguien. Buscamos vivir seguros, sin misiles balísticos, sin terrorismo en nuestras fronteras, sin otro 7 de octubre como pasó el 2023. Y esperamos que el pueblo iraní también pueda vivir con dignidad y con libertad, un pueblo de gente hermosa realmente. Pero nuestra misión acá es proteger al pueblo de Israel. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, por eso la preocupación mundial también, ¿no? Y de Europa, digo, porque hay que cuidar a la población civil también, ¿no? Digo, porque esto de arrasar con bases militares, ok, está dentro del contexto de una guerra, pero digamos, salvar al pueblo también. Por eso preguntaba antes lo del colegio, preguntábamos tantas otras cosas, Sí, sin ¿no? duda. Sin duda, pero y ahí es importante... sí, perdón. Sí, no, es más que nada eso. Después lo demás nadie lo discute porque obviamente ha sido una dictadura teocrática, sangrienta, un islamismo extremista. Nosotros aquí en Argentina hemos sufrido 2 atentados por parte del terrorismo iraní, o sea que lo conocemos bien el tema. Ahora la preocupación es si se pueden despertar células dormidas en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, te quería comentar sobre el punto anterior y ahora este punto, con tu permiso, y es que... Sí, por supuesto. Perdón que estoy recibiendo unas actualizaciones importantes. Sí. La cuestión esta de salvar a los civiles es una cuestión central en las guerras, es la parte central en las leyes de la guerra, y es importante que la gente sepa que Israel, nosotros hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a los civiles en Irán. Atacamos objetivos militares y eso se puede comprobar también, obviamente, mientras que lo que está intentando hacer Irán es lanzar misiles hacia población civil israelí. Claro. Y lo mismo con el brazo largo de Irán, en el límite mismo con Israel, llamados Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Lo mismo, ¿me explico? O sea, ellos se dicen ser, ellos hablan durante años que son la protección de la población libanesa. Pero fíjate, hay una guerra con Irán, y ellos se suman a la guerra con Irán al dispararle a Israel. ¿Y qué es lo que pide Israel? Que las 300.000 personas que viven al sur del río Litani se desplacen hacia el norte del río Litani, justamente para que no estén en esa zona de guerra. Eso es un pedido que hicimos ayer con el objetivo de disminuir el daño a los civiles y maximizar el daño a los terroristas o a sus infraestructuras. Está ¿Y qué es lo que hace Hezbollah? Arrastra al Líbano a esta situación,
Y nosotros obviamente, o sea, acá hay tensiones que se generan y están dadas por el hecho de que tenemos que cuidar a nuestros civiles. Sí, sí. Eso por ese lado. Por el lado de la amenaza de Irán en términos de las embajadas, como te digo, estamos haciendo todo lo que está en nuestras posibilidades para que Irán no pueda proyectar ese poder, que no pueda proyectar ese poder hacia otros lugares. Es algo que durante años, o sea, también lo sufrió el pueblo argentino también allí, como tú decías, y eso es lo que, ese es uno de nuestros esfuerzos centrales también. Perfecto. ¿A mí? Dale. Sí, por otro lado también se habla de Mojtaba Jamenei como el nuevo líder. En el caso de que llegue al poder, ¿podría haber un cambio de estrategia militar de Irán hacia Occidente o Israel? Parece que es complejo si va a ser él porque es la misma línea que la línea de su padre. Eso es lo que hace, es lo que parece ser. Y básicamente, mientras lo que rija el pensamiento de ellos, que hay que a veces intentar ingresar culturalmente hacia ese lugar, que es un pensamiento de personas que dividen el mundo en blancos y negros, Sí. entre fieles e infieles. Sí. Si nosotros como occidentales pensamos que lo correcto es dignificar al otro en su diferencia, eso es lo que nos hace dignos, respetar al otro en su forma de ver el mundo, eso es lo que nos hace respetables como seres humanos en el mundo a colores en el cual queremos vivir. Ellos viven en un mundo de blancos y negros. Están los fieles y están los infieles. Ellos van a ser siempre los fieles y los infieles somos nosotros acá, los judíos que estamos más cerca, y los cristianos que están en Europa, en América y en Latinoamérica. O sea, esa es la forma que ven el mundo y es muy difícil negociar Es el extremismo. con así- ese así tipo de gente. Es la lógica del extremismo, es así. Ronnie, ¿qué hay de La cierto lógica con la tenemos. respecto del uranio enriquecido, que hace tiempo se viene diciendo que Irán está trabajando en una bomba atómica y en ese material nuclear? Digo, por un lado, ayer hablaba con descendientes de iraníes y me decían, bueno, pero Israel tiene la bomba atómica o está trabajando también y nadie dice nada. Digo, ¿qué hay de cierto con respecto al uranio enriquecido y si Irán efectivamente tiene o no ese material nuclear dispuesto para usarlo? Bueno, tienen efectivamente, según la información de inteligencia, 440 kilogramos de uranio enriquecido. ¿Eso qué significa, Ronnie? Trasladándolo a bombas, ¿se puede armar una bomba atómica con ese material? Sí, definitivamente, se puede armar una bomba atómica con ese material. Y yo creo que lo que tenemos que contextualizar aquí, en este tipo de casos, es que... Perdón que estoy haciendo muchas llamadas, no sé por qué es. Ok, lo que tenemos que contextualizar aquí en ese tipo de casos es que si Irán están usando misiles ahora contra civiles de 10 países aquí en la región, o quizás de 15, decían ustedes ahora, lo voy a chequear en unos minutos nomás, ¿acaso alguien piensa seriamente que no usarían un arma nuclear si la tuvieran? O sea, el uso de las armas y la forma en que, como decía, ellos atacan a civiles, no solo a objetivos militares, eso se deriva de una filosofía política determinada, de una forma de ver el mundo y de valores al fin y al cabo, ¿me explico? Es decir, acá esto no tiene que ver con... cuando vayamos a comparar partes, es importante tener en cuenta cuáles son los valores que están por detrás de este tipo de sociedades. Si estos señores son capaces de asesinar a más de 30.000 personas que salieron a la calle para pedir libertad hace menos de un mes y decirle al mundo que no murió ninguno o que hay algunos cientos de muertos, eso es lo que preocupa. Claro. Y creo que en ese contexto tenemos todo el tiempo que entender de alguna manera este conflicto, ¿verdad? Preguntarnos algo simple. Si están dispuestos a usar misiles balísticos contra civiles en 10 países, ¿alguien cree seriamente que no usaría un arma nuclear si la tuvieran? No, totalmente, Entonces, totalmente. Es un peligro. Además, ¿por qué Israel sale a escalarla? además el Porque la líder, combinación... el ayatolá ya había dicho que el objetivo era suprimir directamente el Estado de Israel. Ahora te consulto porque veo que estás recibiendo información minuto a minuto allí en tus comunicaciones. ¿Hay algunas novedades
de último momento que se puedan compartir, obviamente, ¿no? Sin violar secreto militar. ¿Cómo está la situación ahora, allí en Medio Oriente? No algo que pueda compartir en este mismo instante, pero sí decirles que, o sea, no tengo algo así de este mismo instante. Okay, Lo que está okay. pasando en general ahora es que los 300.000 residentes del sur del Líbano han evacuado sus hogares. Han habido, si ustedes pueden ver ahí Sí. en las imágenes, grandes embotellamientos hacia el sur del Líbano. Pero me es importante decir acá, porque hay una comunidad libanesa también muy importante aquí en Argentina, Sí. que nuestra guerra, ustedes saben, no es contra los ciudadanos del Líbano, no es contra las familias de ustedes o los primos lejanos de ustedes que dejaron allí a principios del siglo XX. Me imagino que sus abuelos fueron aquella Argentina de inmigrantes. Nosotros estamos combatiendo a una organización terrorista asesina, Claro, una claro. extensión de Irán en el Líbano que también Sí, sí. daña al pueblo libanés. Así que básicamente Okay. tenemos como dos teatros ahora.